Gaby Pérez Islas nos dice que nos hace mucha falta sobre la educación de la muerte. Hay que resignificar los sucesos de manera diferente. Lo que se esconde atrás del miedo a la muerte es el miedo a que cuando llegue yo no haya vivido. La realidad es que sabemos claramente que vamos a morir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero es una realidad que vamos a morir. Tenemos que aprender a vivir con la realidad, con esta realidad. Y la muerte se nos presenta de muchas maneras. Se muere el día para que nazca la noche, muere la primavera para que nazca el verano. Los ciclos de la naturaleza nos hablan de vida y muerte, y la muerte llegará al más pobre como al más rico. Entonces, en vez de temerle, hay que aprender a cohabitar con ella. No hay que negarla o evadir el tema. No hay que tenerle miedo. Hay que aprender a convivir con la muerte. A cada doliente le duele porque nos apegamos, duele porque poseemos. Hay que aprender a hablar para que el impacto sea un poco diferente. Como humanos decimos, se me murió mi mamá, cuando en realidad debemos decir, mamá murió. Hay que resignificar a la muerte. La muerte debería de darnos vida a todos, porque si sabemos que se va a acabar, en lugar de vivir en angustia anticipada por un final, hay que disfrutar la vida y exprimirla hasta la última gota. Siempre la queremos evitar, no queremos hablar de ella, por miedo, por atraerla. La evadimos y debemos de tener presente que la muerte es la graduación de la vida. Hay cosas peores que la muerte, como las adicciones, como una situación de calle, como estar privados de tu libertad, estar en condiciones de poca dignidad humana. La muerte es a veces tu amiga. Cuando te alivia de dolores, a veces es la más temida. Pero lo más seguro es que va a llegar y darnos cuenta que podemos darle resignificado en nosotros mismos y en los demás. Todos tenemos un concepto de la muerte en base a dos cosas. Uno, que es tu esencia fundamental, y dos, que es el mito fundante. Te explico. El mito fundante es la primera vez que oíste hablar de la muerte. Si existía. Cuando eras niña, a lo mejor oíste que tus padres decían, se murió la vecina. O viste en la televisión que había muerto algún famoso. Aparece en el escenario de tu vida que la muerte existe. ¿Y cómo fue la reacción de los demás? ¿Qué observaste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Pero luego viene la escena fundante, la primera vez que viste un cuerpo sin vida. Pudo haber sido el cuerpo de un animal, de compañía, que lo atropellaron en la carretera y te tocó verlo, ver el cuerpo del abuelo en su cama tendido, o haber ido al hospital a ver a alguien. Esa escena no la olvidas jamás, se queda grabada en ti. Entonces, si tú viste que todo el mundo gritaba alrededor, se jalaba las vestiduras, se tiraba al piso, entonces entiendes que eso que está pasando es horrible y es muy malo. O al contrario, si ves serenidad, si ves que prevalece el amor, entonces esto también se va a quedar en ti. Entonces, el mito fundante y la escena fundante te ayudan junto con tu preparación, tus creencias, tu espiritualidad, a llegar a una propia definición de lo que es la muerte. Recuerda que nadie tiene la verdad absoluta. No lo sabemos todo, pero lo importante es saber tú en qué crees. Que lo lógico sería creer en lo que te dé paz y preguntarte por qué creer en algo que te causa inquietud o te da miedo. Quizás sea para autoconsolarte. Cuando nos preguntamos, ¿mi familiar está contento? ¿Contento en el cielo? Debemos decir, él o ella es felicidad. Nos acostumbramos a una vida terrenal que pensamos que el más allá es como una continuación de esta vida, en donde nos volveremos a abrazar y besar. ¿Qué tal si solo somos energía y nos fundimos como una parte de todo? Nos enseñaron en la escuela que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y la verdad es que nos mintieron vilmente con este ciclo de la vida, porque muchos mueren antes de nacer, porque muchos no crecen, porque muchos no se reproducen y porque todos morimos. En alguna clase de la biología nos soltaron esta creencia y nunca más nos hablaron de la muerte. Hay que recordar que no queremos a nuestros seres queridos ni por jóvenes ni por sanos.
los amamos y los queremos por el vínculo que tienen con nosotros. Es todo lo que se acaba, es todo lo que duele y la ausencia va a doler muchísimo. Entendemos que vamos a morir, pero ahora no, sino dentro de muchos años, cuando haya tenido una vida larga y plena y haya logrado cosas. Cuando muere un niño, cuando muere un joven que quería vivir, aquí es donde se nos cruzan los cables. Punto número 1. Deberíamos resignificar y decir, qué bueno que alguien se muere queriendo vivir y que tenía planes e ilusiones. Porque hoy en día, allá afuera, está lleno de jóvenes que no quieren vivir, viviendo deseando la muerte. Recuerda que el tiempo que se te concede en esta vida, ocúpalo para ser feliz y disfrutar lo más que puedas. También debemos tener en cuenta que hay personas a las que les tocó vivir 7 años, 28 años, 60 años, 69 años o 105 años. Recuerda y ten presente que no es parejo, pero es la vida que te tocó o que le tocó. Y aquí debemos hacernos la pregunta, ¿qué vas a hacer con lo que te tocó? El tiempo que te fue dado se aproveche. El consuelo para los que quedan es saber que fue feliz, porque no todos estamos llamados a las mismas experiencias. Que no se casó, que no tuvo hijos, entre otras. Al nacer solo tenemos seguro de que vamos a morir, pero la vida es vida y todo lo que haces entre el nacer y el morir es lo que da significado, es lo que le da sentido, mas no lo que faltó hacer. Los dolientes dicen, es que cómo si era tan joven, no nada más mueren los viejos, pero cómo si era tan buena, no nada más mueren los malos. Pero le faltó tanto por vivir, ¿según quién? Todo esto es según tú, porque a ti te hubiera gustado que él o ella lo vivieran, pero no le faltó nada, tuvo una vida completa, y hay vidas completas siendo un bebé, cumpliendo 7 años, 18, 40, 58. Resignificar significa ver el mismo suceso pero de manera diferente. Nadie tiene la certeza de lo que iba a pasar. Resignificar sería, ¿de qué lo salvó la vida? ¿Qué venía para él que no era nada bueno y que la vida dijo mejor hasta aquí? No necesariamente tienes la muerte que mereces, sino tienes la muerte que te tocó. Y hay que entender esta realidad. Vas a vivir lo que tengas que vivir. Lo más difícil de la pérdida es la ausencia. La ausencia duele, la falta que te hace el ser querido. Una muerte repentina tal vez es la mejor muerte para el que se fue, porque no pasó por cirugías, quimioterapias, radiaciones, internamientos, terapias, etc. Pero el que se queda, le faltó despedirse, le faltó asimilar. Es muy difícil ser el que se queda. Te hace falta para contarle lo malo que estás atravesando el día a día. Lo más difícil no es la Navidad, lo difícil es todos los días que pasabas con él o ella. Los enterramos y ya no queremos hablar, ya no queremos mencionarlos. Hemos alejado a la muerte de nuestros hogares. Nos pasa que nadie vuelve a hablar del muerto, nadie vuelve a hablar de la manera en que pasó o de la manera en que falleció, aunque haya sido natural, y nos perdemos una parte esencial del duelo sano. Hay personas que ya pasaron 10 años del suceso y siguen atorados ahí, en el cómo fue, por qué se fue, cómo me quedó, es que nos dejó, no se cuidó y por eso se murió. Y en estas generaciones no queremos hablar de la muerte, la dejamos fuera de nuestros hogares. Antes se morían en una casa, que es lo mejor que puede haber, mas no en un lugar frío, en una institución alejados de tu familia. Hoy nos da miedo que mueran en nuestra casa, así que los internamos, contratamos los servicios de una funeraria. En otros tiempos se velaban en la casa, se convivía con la muerte con mucha naturalidad. A los niños los sobreprotegemos y no los llevamos a los funerales y no los estamos preparando para la vida. Es muy triste no hablar de quien se fue, es incómodo hablar de quien partió. No lo menciones, porque van a llorar. No seas impertinente. Debemos resignificar esto. El doliente debe escuchar las anécdotas más maravillosas de su ser querido,
para aprender a verlo y conocerlo cómo fue con las demás personas, cómo lo percibían los demás. El lo siento mucho no significa nada, es una frase hueca. Mejor dale una anécdota, una experiencia compartida de información adicional. El silencio nunca será el camino. Es hermoso saber cómo era con los demás, que nosotros no lo sabíamos. El duelo es un proceso de adaptación para que tú comprendas tu nueva realidad sin aquello que perdiste, te ajustes a esta nueva realidad sin tu ser amado. El duelo no pide permiso, él llega y empieza. Lo atiendas o no lo atiendas. Es un proceso que toma tiempo, te vas adaptando. El tiempo cierra una herida, pero no la sana. Si tú no haces la tarea del duelo, siempre debajo de la herida va a haber infección. El trabajo del duelo es tuyo y es tu responsabilidad. Recuerda que el no hablarlo no te está ayudando. En el duelo hay varias etapas. La primera etapa es la negación, es el shock inicial. No es cierto, aquí estaba ayer. Él no puede ser, no me lo creo. Están equivocados. Mañana voy a despertar y esto habrá sido una pesadilla. No puede ser. Esto es la negación. Tu cerebro te protege para que no te vuelvas loco. La segunda etapa es la rabia. Conforme avanzas te enojas porque no nos gusta perder. Viene la etapa de la rabia furiosa. Contra quien se deje, contra el que se fue, contra Dios, contra los doctores, contra los demás, contra el muerto, contra todo el mundo. Y me enojo conmigo mismo, conmigo misma. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Todos los porqués vienen aquí. En esta etapa de enojarme conmigo mismo es mucha soberbia, porque creemos en nuestro pensamiento mágico que hay algo que hubiera podido hacer para cambiar el resultado. Si yo no le hubiera dado permiso de salir, no hubiera tenido ese accidente. Si yo hubiera llegado a tiempo, esto no habría pasado. Y no somos poderosos, tenemos que ser humildes. En esta etapa también tenemos que buscar culpables. Fue el médico, fui yo por haberlo llevado al hospital, por esto, por el otro, si hubiera estado más atento. Cuando no encontramos quién es el culpable, nos echamos la culpa a nosotros, porque el cerebro humano le gusta más la culpa que la impotencia. Cuando el cerebro no puede hacer nada, prefiere sentirse culpable y se castiga con esto. La tercera etapa es la negación. Es el voy a cambiar, voy a ser bueno, voy a ir a misa, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a comer carne. Pero por favor, Diosito, ya no te lleves a nadie más. Voy a aceptar que haya pasado esto y negocias con la vida, con la ciencia. Toda la medicina alternativa es una negociación. La terapia es negociación. Y la negociación no salió como tú esperabas. Y entonces viene la etapa de la depresión. No es una depresión química ni crónica. No tienes que tomar medicamentos. Es una depresión reactiva, es lo natural del duelo. Reaccionas con depresión por haber perdido al objeto de tu afecto. Entonces aquí tienes que hacer tareas porque si no te vas en picada. Necesitas frenarla, necesitas motivos para vivir. Tener cosas que te ayuden a vivir. Vivimos equipados con lo que necesitas para enfrentar la pérdida. El dolor de la ausencia es una pérdida natural, aunque las causas hayan sido un secuestro, un suicidio, una desaparición, pudiera parecer antinatural. Lo sucedido, cómo lo resignificó en mi vida, cómo sigo adelante, cómo honro. Ya me di cuenta que sí pasó, pero quiero trabajar en esto para crecer. Yo puedo seguir adelante, porque aprendí de ti, esto, aquello, y empezar a agradecer. La aceptación no es superar, no es olvidar, es incorporar lo mejor del que partió a mi vida. Me doy cuenta que mi amor por ti estará presente y sigo. Acepto que sí pasó, pero ya pasó. Lo que nos pasa en la vida no son premios ni castigos, son experiencias por vivir
Y recuerda, no tenemos la muerte que nos merecemos, tenemos la muerte que nos tocó, pero el cómo vivimos es lo importante. A veces creemos que si hubiera muerto de otra manera no dolería, y lo que debemos tener en cuenta y en lo que debemos enfocarnos, que lo que duele es la ausencia. Así que solo quédate con lo que tú hiciste, que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías y las circunstancias en las que estabas. Hoy ya aprendiste, pero en este momento era lo mejor que tú pudiste hacer. A lo mejor el engranaje del destino era que esto se cumpliera, el que yo no llegara, el que yo no hablara, el que yo no hiciera. Así tenía que ser para que se cumpliera el destino. El destino es fluir, fluir en lugar de resistirte. No te mueras con tus muertos, vive por ellos. Es más hermoso, más positivo en hacer de tu vida un homenaje a quien se fue que quedarte lloriqueando por él o ella toda tu vida. En la vida tenemos esperanzas, no garantías. Hay que comprender la muerte porque la muerte es hábil para encontrar el dolor, la culpa, el enojo, la rabia, el hubiera, que nos priva de vivir más sanamente un duelo. La vida es como es, no como tú quieres que sea. La sexta etapa del duelo es encontrar sentido, encontrar significado. La muerte de alguien no tiene sentido, pasó porque tenía que pasar. Pregúntate ahora, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué hago yo con lo que he perdido? Para cambiar la visión de la muerte tenemos que entender que es tan natural como la vida, que debes aceptar los dos lados. No puedes elegir salud sin enfermedad, juventud sin vejez. Cuando dices sí a algo, lo aceptas con todas sus partes. La vida y la muerte son amigas. Cuando la muerte toca a la puerta de mi casa, no estoy tan a gusto. Sentimos que esta situación es como un castigo, una prueba, un obstáculo. Inclusive lo ves como batalla. Hay que verlo diferente. Hay que leer y aprender para cambiar lo que por generaciones nos han dicho. Ejemplo, pórtate bien para que te vaya bien en la vida. Y cuando no nos va tan bien te preguntas, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Y la verdad es que la vida es así, a veces cruel, a veces fantástica, a veces estás abajo, a veces estás arriba. El miedo a la muerte no nos lo vamos a poder quitar porque es un miedo nato, es un miedo que nos ayuda a sobrevivir. Solo no dejes que el miedo maneje tu vida. La mayoría de personas al borde de su muerte, lo que más los atormenta es lo que no hicieron. Muchos dicen, yo sé que no fui perfecto, pero sé que hice lo que en ese momento consideraba bueno. Nunca fue mi intención lastimar a nadie. Y si lo hice, he pedido perdón, pero no me arrepiento de nada, porque todo lo que viví en la vida me llevó a ser quien soy, a pensar como pienso y me llevó a este momento. Así que abrazo toda mi vida con amor. Como hijos debemos entender que los padres rara vez tienen la intención de echarnos a perder la vida y hacen lo mejor que pueden. Y nosotros hoy en día tenemos las herramientas, tenemos terapias, tenemos más recursos que generaciones atrás no tenían. Así que, ¿qué esperas para empezar a sanarte? Cometemos errores, claro, pero vive, da gracias, perdona, da abrazos, aprende a decir más te amo, aprende a dar las gracias a tus seres queridos. Es mejor vivir despedido de tus seres amados. Gaby Pérez Islas. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Sintonizando a las Estrellas. Mi nombre es Lisbeth y te deseo un cálido despertar a la conciencia de tu ser interno. Chao.